Hola a todos, ¿qué tal? Es una alegría para mí poder estar hoy en este evento, otro nuevo SQL Saturday juntos. Un honor para mí poder compartir hoy con ustedes esta jornada. Espero que la aprovechen esta charla y las demás de los otros colegas. Así que bueno, comencemos. Hoy vamos a hacer una introducción a lo que es Azure SQL. ¿Sí? Vamos a tratar de cubrir todos los aspectos de esta nueva plataforma. Vamos a ver un poquito de qué se trata y ver algunos ejemplos prácticos. ¿Sí? Eh, Antes de continuar, un especial agradecimiento a los sponsors, que bueno, siempre es importante poder contar con ellos para poder hacer este tipo de eventos, así que muchísimas gracias. Para los que no me conocen, un poquito acerca de mí. Mi nombre es Javier Villegas, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y trabajo como IT Director en el área de servicios de DBA y Business Intelligence en Mediterranean Shipping Company. Estoy trabajando con la parte de SQL Server y plataforma de datos desde hace ya más de 25 años. Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform y también soy Microsoft Certified Trainer. Hasta hace poquito fui miembro del Advisory Council del Azure Data Community y también soy Technical Speaker. ¿Sí? Siempre me gusta poder participar en estos tipos de eventos, en especial en la comunidad de Paz y de SQL Saturday. ¿Sí? Están mis datos de contacto en el slide. Por favor, contáctense conmigo si tienen alguna duda o consulta o si simplemente quieren hacer networking conmigo. Siempre estoy tratando de estar bastante activo en lo que son las redes sociales para poder eh, conectar con todos. Soy uno de los miembros organizadores también de nuestra comunidad local, SQL Argentina, ¿sí? Donde tenemos nuestros eventos periódicos y charlamos también bastante sobre plataforma de datos. Bien, comencemos. Esto es un poco la familia Azure SQL. ¿Sí? Me gusta describirlo a mí como un paraguas que cubre varios productos y servicios. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué significa esto de productos y servicios. ¿Sí? Hay cuatro componentes principales, los vamos a nombrar los cuatro ahora y vamos también a enfocarnos en tres de ellos. ¿Sí? Les voy a después explicar un poquito por qué. El primer miembro de la familia Azure SQL, ¿sí? Es Azure SQL Virtual Machines. ¿Sí? Estas son máquinas virtuales en Azure corriendo SQL Server. ¿Eh? Esto entra dentro de la categoría infraestructura como servicio, donde lo más importante para mencionar es que estas máquinas virtuales son similar a lo que nosotros ya conocemos on-premise o corriendo nuestro propio sistema de virtualización on-premise, ¿sí? Pero en Azure. Beneficios, muchísimos. Por ejemplo, que muchas de las mejores prácticas que Microsoft y la comunidad de profesionales de datos han ido armando a través de todos estos años de experiencia, ¿sí? En los cuales todas estas buenas prácticas son públicas, ¿sí? Ya están aplicadas en esta Virtual Machine cuando nosotros las creamos. ¿Sí? A diferencia de lo que sería instalar por nosotros mismos una versión de SQL Server en un servidor o en una máquina virtual, donde en muchos casos por no tener la suficiente experiencia hacemos el proceso de instalación con next, 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 finish y ahí
terminamos y empezamos a hacer el deployment en nuestra base de datos, en nuestras aplicaciones, y vemos que a las pocas semanas empezamos a tener grandes problemas de performance, mayormente porque estas mejores prácticas no están aplicadas. Así que en muchos de los casos se hace como un proceso post instalación, ¿sí? Hablamos de infraestructura como servicio, ¿sí? Porque básicamente nosotros tenemos que seguir manteniendo todo lo que es la administración de la infraestructura de estas máquinas virtuales. ¿Qué significa esto? SQL Server va a correr dentro de una máquina virtual que va a tener un sistema operativo, va a estar en una red, va a tener que autenticarse y si es necesario vamos a tener que armar todo un sistema de alta disponibilidad y recuperación ante desastres, ¿sí? Todo esto hoy en día con esta opción lo tenemos que hacer nosotros, manejar el networking, ¿sí? Armar la parte de autentificación, ¿sí? Si queremos alta disponibilidad, disaster recovery, vamos a tener que hacer el deployment de máquinas virtuales adicionales, generar el window cluster, el availability group, armar los availability group, mantenerlos, etcétera, etcétera. De más está decir que también tenemos que prestar atención nosotros mismos y tomar la administración de todo lo que es la parte de aplicación de parches, ¿sí? Service Pack o Cumulative Updates, en ambos, en sistema operativo y en SQL, ¿sí? También tenemos que encargarnos nosotros mismos de todo lo que es el manejo de los backups, ¿sí? Algo muy similar a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Hoy en día, pero en estas máquinas virtuales que, como decía, muchas de las mejores prácticas ya están aplicadas. Vamos a ver un poquito más adelante algunos de los otros beneficios que tenemos con estas máquinas virtuales corriendo SQL Server en Azure, ¿sí? Después tenemos las dos opciones del medio que entran en el grupo de plataforma como servicio. Y vemos dos componentes, Azure SQL Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? La primera característica de estos dos componentes es que son servicios. ¿Qué significa esto? Nosotros no tenemos que instalar un SQL Server como lo hacemos hasta ahora, sino que Microsoft nos va a proveer un endpoint similar a SQL, ¿sí? Donde nosotros no sabemos y tampoco nos interesa mucho qué hay detrás de escena a nivel host, a nivel alta disponibilidad, a nivel nada. ¿Por qué? Porque Microsoft nos da esto como servicio, ¿sí? Nosotros vamos a tener estos endpoints, nos vamos a conectar con nuestras aplicaciones Visual Studio, Management Studio, Azure Data Studio. Vamos a hacer el deployment de nuestras bases de datos ahí y listo, ¿sí? No tenemos que hacer nada con respecto a la administración de lo que es la parte de infraestructura, como comentaba antes, como para las virtual machines, ¿sí? Vamos a ver que la parte de backup también están incluidas como parte del servicio, o sea, nosotros podemos decirle al servicio que se encargue de toda la estrategia de backup, ¿sí? Y así también como la parte de parches, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que ocuparnos de eso. También vamos a ver que todo lo que es la parte de alta disponibilidad ya de por sí vienen con estos servicios, ¿sí? Y después ustedes me podrán preguntar por qué hay dos, ¿sí? Managed Instance y Azure SQL Database. Bueno, principalmente podemos decir acá que vamos a arrancar un poquito con Azure SQL Database, ¿sí? Cuando se creó Azure, ya hace más de 15 años, Azure SQL Database fue uno de los primeros servicios en estar disponibles en esa versión inicial de Azure. Por supuesto era muy diferente a lo que es hoy en día, pero estaba esta posibilidad de tener una especie de base de datos SQL Server como servicio, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de Azure SQL Database? Bueno, que está principalmente apuntada a todo lo que son la parte de aplicaciones modernas Cloud Native, ¿sí? Y una de las razones por lo que digo esto es que
una característica en realidad es que todo deployment que nosotros hacemos en Azure SQL Database tiene que vivir dentro de la misma base de datos de usuario. ¿Qué significa esto? Yo quiero hacer el deployment de mi aplicación, tengo que poner store procedure, vistas, tablas, triggers, todo lo que nosotros conocemos y usamos de SQL Server, pero dentro de una misma base de datos de usuario, ¿sí? Imaginemos una aplicación legacy o una aplicación que tenemos hoy en SQL Server que tal vez fue diseñada teniendo varias bases de datos de usuario, donde en una base de datos, por ejemplo, tenemos una store procedure que hace joins entre tablas que están ubicadas en diferentes bases de datos de usuario, ¿sí? Esto con Azure SQL Database no es posible, porque como decía al principio, todo tiene que estar dentro de una misma y única base de datos de usuario, ¿sí? ¿Es esto una limitación? Yo diría que no, es una característica, ¿sí?, que básicamente apunta de vuelta a aplicaciones nuevas, modernas y cloud native, ¿sí? Bueno, el servicio este de Azure SQL Database fue bastante popular, bastante interesante, pero es como que quedaba un hueco en el medio, ¿sí? Conocemos el poder de SQL Server, tenemos las máquinas virtuales, el concepto de plataforma como servicio, ¿sí?, está súper bueno porque de vuelta no nos tenemos que enfocar en nada de lo que está detrás de escena a nivel infraestructura y solo nos enfocamos a nivel SQL Server, pero necesitaríamos algo más parecido a SQL Server con todos los componentes, ¿sí? Y así fue como nació ya hace algunos años Azure SQL Managed Instance, ¿sí? Este es un componente que es casi 100% compatible con el SQL Server que nosotros conocemos, ¿sí?, pero como servicio. Vamos a ver que es un entorno extremadamente familiar donde vamos a ver todas las bases de datos, vamos a tener Service Broker, vamos a tener el SQL Server Agent, Database Mail, todo lo que nosotros conocemos y usamos, ¿sí? Después voy a ahondar un poquito más en por qué digo casi 100% compatible, ¿sí? Así que estos dos son los componentes, ¿sí?, de plataforma como servicio. Y después hay un cuarto miembro de la familia Azure SQL, que es Azure SQL Edge, ¿sí?, que es para todo lo que es la parte de Edge Computing. ¿Qué significa esto o qué es este producto? Bueno, básicamente nos da la posibilidad de correr SQL Server en un dispositivo ARM, como por ejemplo un Raspberry Pi, ¿sí? Un dispositivo muy chiquito que lo podemos poner SQL Server ahí, hacer el deployment en nuestras bases de datos, poder almacenar datos, procesar datos, etcétera, etcétera, como si fuera un SQL Server, ¿sí? De hecho, es SQL Server. Por supuesto, en un dispositivo como esto, que tienen a lo mejor no tanto poder de procesamiento o poca memoria, no vamos a poner nuestras bases de datos productivas, ¿sí? Pero definitivamente para muchos escenarios de Edge, como por ejemplo recolectar, almacenar y procesar datos que provienen de sensores, ¿sí?, de cualquier tipo de sensor, es realmente una opción súper válida, ¿sí? Y lo más importante de todos es que todo el conocimiento que nosotros tenemos de SQL Server desde el principio sigue aplicando 100% para cualquiera de estas opciones de Azure SQL, ¿sí? Todo el Transact SQL que nosotros sabemos para escribir Store Procedure, para escribir queries, lo podemos utilizar en todos los casos, ¿sí? Entonces, ahora bien, tenemos que ver en qué caso podemos utilizar uno o el otro, ¿sí? También vamos a ver en la presentación algunos casos de cómo hacer migración, ¿sí?, por ejemplo, de un SQL Server on-premise a cualquiera de estas opciones, ¿sí? A partir de ahora nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en máquinas virtuales, Managed Instance y Azure SQL Database. Lo que es la parte de Edge la quería presentar para que la conozcan, pero no vamos a ahondar más, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de Azure SQL, ¿sí? En todos los casos vamos a ver que lo que es la parte de Business Continuity
y alta disponibilidad son parte de la solución, ¿sí? Alta disponibilidad porque vamos a ver que ya las máquinas virtuales de SQL, las que hablamos de infraestructura como servicio, ya tienen un cierto SLA acordado, ¿sí? Por los cuales ya tienen cierta alta disponibilidad, el cual podemos continuar agregándole, como decía antes, nodos a un clúster para tener más 9 de disponibilidad, etcétera, etcétera. Y también podemos armar la solución de Disaster Recovery, ¿sí? En todo lo que son las soluciones de plataforma como servicio, Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Vamos a ver que también lo que es la parte de disponibilidad, de alta disponibilidad para estos dos servicios ya está contemplado solamente cuando creamos los servicios, ¿sí? Y vamos a ver que crear un ambiente de Disaster Recovery también es súper sencillo, ¿sí? Con un par de clics lo vamos a poder hacer. Todo lo que es la parte de manejo de la solución de backup y retención de los backups también está cubierta. ¿Por qué digo esto? Sabemos que toda política de backup tiene ciertos puntos que son bastante importantes. Por ejemplo, no tenemos que almacenar los backups en el mismo servidor donde está nuestro motor de SQL Server y las bases de datos, ¿sí? Esos backups los tenemos que almacenar en otro lugar. Y también tenemos que tener una copia de esos backups en un lugar remoto, por si llega a haber un problema mayor, el cual no podemos acceder al edificio, ¿sí? No vamos a poder tampoco acceder a los backups, ¿sí? Y también tiene que tener un tiempo de retención, ¿sí? Puede ser días, semanas, meses, incluso años que tenemos que almacenar esos backups, ¿sí? Bueno, con la solución que nos provee Azure SQL, ¿sí? Todo esto lo vamos a poder hacer muy fácilmente, ¿sí? Vamos a poder generar la política de backup, ¿sí? Que digamos, nosotros no tener que prestarle mucha atención, y asimismo vamos a poder almacenar esos backups en otra región de Azure, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos nuestros servicios corriendo en, no sé, West Europe, vamos a poder hacer una copia de nuestro backup en forma automática en North Europe, ¿sí? Y si llega a haber algún problema muy grande en lo que es Azure, vamos a tener acceso a una copia de nuestro backup, ¿sí? Ahora la parte que más me interesa a mí y que más me gusta de todo lo que es el mundo Azure SQL es la parte de escalabilidad, ¿sí? No solo Azure SQL, pero todos los componentes de Azure tenemos el beneficio de poder escalar, ¿sí? ¿Qué significa escalar? Bueno, pongámonos en esta situación. Cuando nosotros armamos, o digamos, dimensionamos un servidor en el cual vamos a correr SQL Server para poner nuestra aplicación crítica, ¿sí? Definimos una cantidad de CPU, de memoria, discos, etcétera, etcétera, y digamos, lo ponemos en funcionamiento. Digamos que en un momento, no sé, el negocio empezó a ir súper bien y tenemos una altísima demanda de nuestra aplicación, y nuestro servidor empieza a tener problemas de utilización de recursos. Alto consumo de CPU, ¿sí? Los discos están quedando un poco lentos y necesitaríamos poner un poco más de memoria a nuestro SQL Server, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa situación? Bueno, primero identificar si el hardware que tenemos tiene la posibilidad de poder ponerle más CPU, más memoria y más discos con mejor performance. Tenemos que contactar al vendedor, conseguir estos componentes, tenemos que recibir esos componentes en nuestra oficina, en nuestro data center, para luego coordinar una parada de servicio y poder instalar estos componentes, ¿sí? Esto mínimamente puede tomar una o varias semanas, ¿sí? Todo este proceso. Por lo cual, ¿sí? Si nosotros tenemos esta necesidad medio imperiosa, esperar todo este tiempo es súper complicado. Bueno, todo lo que es Azure, ¿sí? Y acá nos estamos enfocando en Azure SQL, ya sea para lo que son Virtual Machine, infraestructura como servicio, o
las dos opciones de plataforma como servicio, podemos escalar muy fácilmente con un par de clics dentro del portal de Azure, ¿sí? Tenemos la necesidad de que nuestra máquina virtual escale en CPU, en memoria, en disco, lo podemos hacer muy fácilmente y en cuestión de minutos poder haber escalado nuestro entorno. Lo mismo para lo que es la parte de plataforma como servicio. Necesitamos agregarle más poder de procesamiento a Managed Instance o a Azure SQL Database. Lo podemos hacer súper fácil, ¿sí? Lo que es interesante es que también si necesitamos escalar para abajo, ¿sí? Supongamos que nuestro pico de utilización está en la época de, no sé, Navidad o a fin de mes en el cierre de balance o lo que sea, que tenemos un pico de utilización para luego después tener un valle donde la utilización no es tan alta, también podemos escalar para arriba y también para abajo, ¿sí? Sacar recursos a nuestro Azure SQL. Así que súper interesante, ¿sí? Después tenemos todo lo que es la parte de seguridad avanzada. Todo lo que es SQL ya sabemos que es una de las plataformas más seguras, donde tiene un montón de features relacionadas con seguridad y a eso le vamos a agregar todo lo que es el layer de seguridad en Azure, ¿sí? Así que también la seguridad en Azure está súper integrada con Azure SQL. Después de este concepto bastante interesante de versionless, ¿sí? Vamos para el caso en que nosotros tenemos nuestra versión de SQL Server On-Premise 2012 y tenemos que upgradear a una versión más reciente porque por distintos motivos. Se puede estar terminando el soporte de Microsoft para ese producto o cualquier situación que tenemos que hacer upgrade de nuestra versión de SQL Server. Bueno, todo esto lleva un proceso bastante exhaustivo, ¿sí? Validar que la aplicación funcione bien con la nueva versión, ¿sí? Planear la migración, testear todo lo más posible, ¿sí? Y hacer la migración propiamente dicha, ¿sí? Y cada vez que sale una versión nueva de SQL tenemos que hacer este proceso, volver a repetirlo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Digamos, bueno, esto así es como venimos haciéndolo en el mundo on-premise, pero en todo lo que es la parte de Azure SQL en plataforma como servicio, ¿sí? Managed Instance y Azure SQL Database, es lo que se llama versionless. ¿Qué significa versionless? Sin versión, ¿sí? O sea, no tenemos Azure SQL Database versión 1, 2, 3, 2000, 2020, 2030. Lo mismo para Managed Instance. Es solamente Azure SQL, ¿sí? Esto significa que no tiene versión. O sea que todo este proceso de migración de versiones no tenemos que pasar a través de él, ¿sí? Ahora ustedes me podrán preguntar, ¿esto significa que no vamos a tener en Azure SQL nuevas mejoras, nuevas funcionalidades, no sé, aplicación de parches, etcétera, etcétera? La respuesta es rotundamente no. Es totalmente al revés, ¿sí? Microsoft primero lleva la innovación, las nuevas funcionalidades a Azure SQL para después bajarlas al producto SQL Server, ¿sí? Entonces vamos a ver que Microsoft detrás de escena, detrás de plataforma como servicio, está poniendo nuevas funcionalidades, muchas de ellas donde se tienen que habilitar de una forma u otra para que ciertos grupos de clientes, ¿sí? las prueben y una vez que están disponibles las habilitan para todos, ¿sí? Y después, ya les digo, esas funcionalidades las podemos ver reflejadas en el producto SQL Server, ¿sí? Así que también un concepto bastante interesante. Y después todo lo que es la parte de monitoreo, bueno, todo lo que es manejo del monitoreo en SQL Server, ¿sí? Con Extended Events, con Activity Monitor, todo lo que es la parte de lo que venimos haciendo para monitorear SQL Server está disponible también en Azure SQL y también con el agregado de todo el monitoreo que podemos hacer dentro de Azure, ¿sí? Vamos a ver que para cada
componente de Azure SQL vamos a tener un dashboard bastante completo donde vamos a poder ver utilización de recursos, vamos a poder hacer la mayoría de las operaciones directamente desde el portal. Y lo que es la parte de Build-in Intelligence es básicamente apuntado al mundo de performance. ¿Sí? Ya desde la versión de SQL Server 2016, la cual Microsoft llama las versiones modernas de SQL Server, ¿sí? Aparecieron funcionalidades como Query Store, Intelligent Query Processing, Automatic Query Tuning, ¿sí? Donde intentan no solo darnos mejor performance para nuestras aplicaciones sin modificar el código, sino lo que intenta hacer también es poder mantener esa performance lo más estable posible a través del tiempo, ¿sí? No tener esos problemas de regresiones, ¿sí? Que nosotros los DBA conocemos bastante bien, ¿sí? Bueno, poder mitigar todo eso, ¿no? Así que todas esas funcionalidades de performance están disponibles en Azure SQL. Ya tomamos la decisión de ir a Azure SQL, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Bueno, vamos a ver que para armar una máquina virtual es muy sencillo. Vamos a tener dentro del portal de Azure SQL una combinación muy grande de sistemas operativos y SQL Servers en términos de versión y edición. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Sabemos que SQL Server a partir de la versión 2017 nos permite correr sobre plataformas Linux, ¿sí? Red Hat, Ubuntu o SUSE, ¿sí? Y por supuesto en todo lo que es Windows. Y en lo que es SQL Server tenemos varias versiones y tenemos distintas ediciones, Enterprise Edition, Standard Edition, Developer Edition, etc. ¿Sí? Vamos a ver que vamos a tener una combinación muy grande de todas estas posibilidades. Empezando desde SQL Server 2008 R2, corriendo en Windows Server 2008 R2, hasta lo último que es SQL Server 2022. Cuando hagamos el deployment vamos a tener que seleccionar la cantidad de CPU, de memoria, los discos, y para esto Microsoft nos va a proveer una serie de lo que se llaman familias de máquinas virtuales, donde algunas están mayormente enfocadas para propósitos generales, pero otras están enfocadas tal vez a todo lo que es el mundo de bases de datos transaccionales. Y lo vamos a ver ahora en un minutito. Bien, y todo lo que es la parte de Managed Instance. ¿Cómo arrancamos si queremos armar un Managed Instance? Bueno, primero vamos a ver que tenemos lo que se llama Service Tiers, ¿sí? Service Tier es básicamente cómo podemos agrupar nuestra Managed Instance a nivel de performance, ¿sí? El primero es General Purpose, ¿sí? Donde Microsoft nos dice que la mayoría de los workloads van a correr perfectamente, ¿sí? Y también tenemos un Service Tier adicional llamado Business Critical, que si nuestra aplicación requiere menor latencia de discos, ¿sí? Y tener, por ejemplo, mayor flexibilidad cuando tenemos secundarios read-only para poder hacer un offload de nuestros query read-only, ¿sí? Vamos a poder utilizar Business Critical. En ambos casos están basados en el modelo de Virtual Core, ¿sí? vCore. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a elegir la cantidad de Virtual Core para nuestra Managed Instance. ¿Sí? La mayor diferencia entre General Purpose y Business Critical es que General Purpose utiliza storage remoto, ¿sí? Conectado a través de networking, mientras que Business Critical utiliza storage local, ¿sí? Y con esto puede mejorar todo lo que es la parte de latencias y bajándolas muchísimo, básicamente por tener storage local, ¿sí? En lo que es Azure SQL Database,
¿sí? Inicialmente Microsoft había sacado esto que llamaban modelos de DTU, Database Transaction Unit, ¿sí? Donde nosotros no seleccionábamos la cantidad de memoria, CPU, disco, sino que seleccionábamos la cantidad de DTU que teníamos para nuestra Azure SQL Database, ¿sí? Y esas cantidades de DTU nos daba un poder de cómputo y una capacidad de storage mayor, ¿sí? Microsoft todavía sostiene el modelo de DTU, pero nos recomienda ahora también para Azure SQL Database, ¿sí? El modelo de vCore, donde también vamos a seleccionar la cantidad de CPU, memoria, etc. ¿sí? También tenemos Service Tiers para Azure SQL Database, ¿sí? General Purpose, Business Critical, ¿sí? Donde también el concepto es el mismo, storage local o storage remoto, pero tenemos un Service Tiers adicional llamado Hyperscale, ¿sí? Que básicamente nos permite poder almacenar bases de datos muy grandes con una performance muy buena. Y hace una combinación de lo que es storage local con lo que es storage remoto, ¿sí? Lo que son las interfaces de Azure SQL, cómo nos conectamos, bueno, la primera, digamos, lo más importante para conectarnos a Azure SQL es el portal, ¿sí? Desde ahí vamos a poder no solo crear estos componentes, sino también realizar mucho de lo que es la parte de administración, ¿sí? Nuestras aplicaciones que conocemos, Management Studio, Azure Data Studio, Visual Studio y también PowerShell, BCP, SQL CMD, todo lo que conocemos y venimos usando hasta ahora. En lo que respecta a las herramientas de migración, vamos a enfocarnos a todo lo que nos da Microsoft como servicios y productos para realizar una migración desde, no solo desde SQL Server hacia Azure SQL, sino también desde otros motores de base de datos como Postgres, como MySQL, como Oracle, hacia Azure SQL, ¿sí? Para esto, Microsoft nos da un set de productos y servicios, donde Azure Migrate es el hub, ¿sí? Para poder realizar todo tipo de migraciones, ¿sí? Y vamos a tener dos tipos de migraciones, lo que es online y offline. Y vamos a ver un poquito la diferencia entre una y la otra. Hasta ahora Microsoft nos daba un producto que se llamaba Data Migration Assistant, ¿sí? DMA, donde nosotros lo bajábamos, ¿sí? Y lo que nos permitía hacer era un assessment de nuestra base de datos y eventualmente conectarse a Azure Migrate para realizar la migración desde, como decía, desde cualquier SQL Server hacia una máquina virtual, hacia un Managed Instance o hacia un Azure SQL Database. También hay otros productos que nos permiten hacer lo mismo desde otros motores de base de datos. Ahora Microsoft lo que hizo es trató de concentrar todo en un único producto y es Azure Data Studio. Ustedes saben que Azure Data Studio es digamos, es parecido a todo lo que es Management Studio, pero con muchos beneficios o diferentes características cada Management Studio, ¿sí? Una de ellas es que es multiplataforma y otra es que es bastante extensible. ¿Qué significa extensible? Que podemos bajar extensiones para poder ampliar la funcionalidad en Azure Data Studio. Una de esas extensiones que ha creado Microsoft es Azure SQL Migration Extension, donde nosotros la instalamos, la bajamos, la instalamos y vamos a poder hacer algo similar a lo que podíamos hacer con los productos que teníamos anteriormente, pero dentro de Azure Data Studio, ¿sí? Vamos a poder conectarnos a nuestra base de datos origen, van a hacernos un assessment, ¿sí? Un assessment básicamente va a chequear que toda la funcionalidad que nosotros elegimos para migrar a un target, donde lo tenemos que elegir, si va a ser una máquina virtual, si va a ser un Managed Instance o un Azure SQL Database, va a validar que todo funcione correctamente y si no es así, nos va a
apuntar a cómo solucionar los posibles problemas que detecte. Si no los va a solucionar por nosotros, pero los va a identificar y nos va a mandar directamente a la documentación oficial de Microsoft para poder solucionar ese problema, ¿sí? Una vez que tengamos el assessment listo, lo que va a hacer es realizar la migración por nosotros. Y en todo proceso de migración, ¿sí? Esto es lo que venimos haciendo desde siempre. Tenemos diferentes puntos a tomar en cuenta o diferentes fases dentro del proceso de migración. Primero lo que es el assessment propiamente dicho para descubrir, ¿sí? Después la migración propiamente dicha. Finalmente el proceso de optimización y de segurización del nuevo entorno, ¿sí? Entonces, esto lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Los procesos de premigración, la migración propiamente dicha y también los procesos de posmigración para, digamos, sacarle mayor provecho a nuestra plataforma destino, ¿sí? Yo mencioné dos tipos de migraciones, online y offline, y básicamente la diferencia entre una y otra es cuando tenemos la posibilidad de tener un cierto downtime, ¿sí? Entre que apagamos el sistema origen y ponemos en producción el nuevo sistema destino, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos el beneficio de poder tener una cierta cantidad de horas donde podemos hacer todo el proceso de corte, movimiento de datos y preparación de la migración propiamente dicha, ahí lo podemos hacer en forma offline, ¿sí? Pero si no tenemos esa posibilidad, digamos que es un sistema súper crítico que no puede tener caída, los servicios de Azure Migrate nos va a permitir sincronizar los datos, replicar los datos en cierta forma para que en un punto podamos hacer el switch entre el origen y el destino y el tiempo de downtime sea mínimo, ¿sí? Solamente para cambiar, por ejemplo, los strings de conexión, ¿sí? Así que bueno, tenemos muchísimas herramientas. Microsoft nos soporta con productos y servicios para poder hacer todo tipo de migraciones, ¿sí? Así que podemos, de vuelta, utilizar estos servicios para migrar nuestro workload on-premise desde SQL Server o incluso desde otro motor de base de datos, y también podemos hacer lo mismo desde otros proveedores de nube hacia Azure SQL, ¿sí? Así que, bueno, esta extensión de Azure Data Migration Studio es gratis, ¿sí? Se actualiza muy periódicamente y de vuelta nos va a poder ayudar y asistir en todo el proceso de migración, ¿sí? Así que vamos a ver que este proceso es súper sencillo. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Bueno, nos vamos a bajar la extensión directamente y el wizard nos va a llevar en todos los pasos para seleccionar el origen, ¿sí? El data source, seleccionar los distintos tipos de destino, el tipo de migración, ¿sí? Y directamente conectarse a Azure Migrate para realizar la migración propiamente dicha, ¿sí? De más está decir que el beneficio de tener Azure SQL nos va a permitir tener este componente dentro de todo el ecosistema de Azure y Azure Data, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tenemos una arquitectura donde nuestro proyecto necesita no solo una base de datos relacional Azure SQL, sino también, no sé, un modelo semántico como Azure Analysis Services o un Data Warehouse con Azure Synapse Analytics, ahora Microsoft Fabric, o hacer ETL para mover y extraer y transformar datos con Azure Data Factory o reportes con Power BI. Nuestro Azure SQL está muy integrado con todos estos otros productos y servicios, así que es muy fácil poder utilizarlo e incluirlo en este tipo de proyectos.
Bien, vamos a ver un poquito cómo crear algunos de estos componentes de Azure SQL. Lo que vemos acá es mi portal de Azure y vamos a comenzar yendo a la opción Azure SQL, donde vemos todos los componentes de Azure SQL que tengo creado y acá arriba tenemos la opción de Create. ¿Sí? Esta opción nos va a permitir crear nuevos componentes Azure SQL. Así que voy a ir a la opción de Create. ¿Sí? Y acá nos aparecen las tres opciones que tuvimos viendo. Máquinas virtuales, Managed Instance y Azure SQL Database. ¿Sí? Vamos a arrancar con máquinas virtuales. ¿Sí? Cuando expando la lista acá de imágenes, veo que tengo desde como opciones todo lo que es la parte de SQL Server 2022 corriendo en Windows Server 2022, también en SQL Server 2019, ¿sí? Y todas las ediciones, Enterprise Standard y Web. ¿Sí? Podemos ir para abajo y tenemos opciones de SQL Server corriendo en Ubuntu, ¿sí? En SUSE, más abajo, y así podemos seguir yendo para abajo y viendo opciones de SQL Server 2016, corriendo en un sistema operativo Windows Server 2019, 2016, ¿sí? Y cuando vamos abajo de la lista vemos, como decía, ¿sí? Opciones de SQL Server 2008 R2. Así que bueno, tenemos muchas posibilidades. Vamos a ir arriba y vamos a seleccionar Windows Server 2022, SQL Server 2022, Developer Edition. Sabemos que Developer Edition es una opción que nos da, que es gratuita, ¿sí? la licencia de SQL Server. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que todo lo que es la parte de creación de recursos en Azure es bastante similar, no solo entre los distintos componentes de Azure SQL, sino entre todos los componentes de Azure. ¿Sí? Por supuesto, hay muchísimas de las características y las especificaciones que son pura y exclusivamente para el recurso del cual estamos trabajando, pero vamos a ver que la experiencia es bastante similar. ¿Sí? Tenemos que arrancar, digamos, seleccionando un grupo de recursos y nuestra suscripción, por supuesto. El grupo de recursos es básicamente una agrupación lógica de recursos en Azure, el cual nos va, digamos, podemos poner, por ejemplo, para un proyecto en particular, todos los componentes, ¿sí? Y nos va a servir para diferentes propósitos, por ejemplo, saber el costo de todos los componentes dentro del grupo de recursos y cuando no necesitemos el resource group podemos borrarlo directamente y va a borrar todos los componentes que estén dentro del grupo de recursos. Vamos a poner un nombre a la máquina virtual, vamos a poner BM01, ¿sí? Nos va a decir que el nombre está disponible. ¿En qué región? ¿Sí? Sabemos que Microsoft tiene unas cuantas regiones distribuidas a través del mundo. ¿Sí? En el caso nuestro de Argentina, la más cerca es East US. La mejor práctica es de ponerlo lo más cercano a nosotros posible para poder bajar la latencia de lo que es la parte de la conectividad. ¿Sí? Acá tenemos opciones de alta disponibilidad, por ejemplo, en qué Availability Zone lo vamos a poner en nuestra máquina virtual. Availability Zone básicamente son distintos edificios que componen una misma región. ¿Sí? Un edificio que tiene, digamos, todo lo que es la parte de electricidad, aire acondicionado y recursos, son independientes una zona de la otra, o sea que si hay un problema dentro de lo que es Azure específicamente en esta región, puede afectar solamente a una zona y para poder darle nosotros mayor disponibilidad podemos hacer deployment de nuestros recursos en diferentes zonas. ¿Sí? Acá abajo viene la parte más interesante, ¿sí? Donde nos dice el tamaño de nuestra máquina virtual y nos da una ya por default que es
estándar E8 B5 con 8 Virtual CPU, 64 GB de memoria, ¿sí? Vamos a ir acá a la opción de todos los tamaños y acá vamos a ver que nos aparece una lista casi interminable de familias, ¿sí? De máquinas virtual y de tipos, ¿sí? Acá nos da las más utilizadas y tenemos columnas como el tipo, ¿sí? Este propósito general, la cantidad de virtual cores, la cantidad de memoria, los discos de data, el throughput máximo y el tamaño del storage temporal y si soportan Premium Disk. Y acá nos da un costo estimativo mensual, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que la familia D también son bastante interesantes. Si vamos a la familia E, ¿sí? Acá nos dice Memory Optimize, ¿sí? Estas máquinas virtuales están más enfocadas a lo que es base de datos, ¿sí? Así que esta sería una de las que podemos utilizar, ¿sí? La familia E. También, como ven, bueno, tenemos diferentes cantidades de CPU, de memoria, de tamaño máximo de discos, ¿sí? Podemos ir a un montón, ¿sí? Vamos a ver si tenemos alguna acá para ver, acá hay una familia en particular que son las M, ¿sí? A ver si los puedo acceder desde acá, que nos va a permitir ir a máquinas virtuales con 400 Virtual Core, ¿sí? Acá no las estoy encontrando. Tampoco lo puedo hacer con mi suscripción, ¿sí? Pero vamos a ver que podemos ir hasta acá. Por ejemplo, tengo una con 96 Virtual Core, 300 GB de memoria, ¿sí? Así que bueno, tenemos variedad de todo tipo, ¿sí? A ver si encuentro alguna de las M. Bien, bueno, como verán, tenemos muchas variedades como para elegir y combinar. Vamos a elegir ahora una de las series E. Vamos a elegir esta. Vamos a dar seleccionar, ¿sí? Acá tenemos que poner un usuario administrador, ¿sí? Este usuario administrador básicamente lo que nos va a, digamos, lo que es la posibilidad de el usuario con el cual vamos a hacer administración en Windows, ¿sí? Ponemos la contraseña, nos la chequea que tengamos, ¿cómo es? Que tenga cierta complejidad. Acá vamos a ponerlo nuevamente, ¿sí? A ver si lo puedo poner. Ahí está. Ahí ponemos la contraseña, la repetimos, chequea que esté bien, perfecto. Nos dice que va a abrir el puerto RDP, ¿sí? Y licencias acá, si tenemos un contrato con Microsoft donde ya tenemos licencias preexistentes, las podemos incluir directamente acá y nos va a bajar el costo de lo que vamos a pagar mensualmente. Esto es el tema de discos a nivel sistema operativo, ¿sí? Networking, acá podemos crear una virtual network, podemos asignarle una IP pública, podemos crear subnets, etcétera, etcétera, y tenemos ciertas reglas básicas de firewall, ¿sí? Si podemos hacer load balancing con múltiples máquinas virtuales, eventualmente. Todo lo que es la parte de management, acá interesante, podemos especificar la opción de auto shutdown,
Esto es si, por ejemplo, no es una máquina virtual de producción, podemos decir que todos los días se apague a las 7 de la noche y nos va a mandar un mail. ¿Sí? Monitoreo, ¿sí? Si queremos hacer diagnóstico extendido, puede mandar todo lo que es la parte de diagnóstico a un storage account. ¿Sí? En este caso lo vamos a deshabilitar. Todo lo que es la parte de avanzado, acá podemos habilitar algunas funcionalidades que todavía no están en General Availability. Y lo último, vamos a ver la parte de SQL Server propiamente dicho. ¿Sí? Acá vamos a decirle en qué puerto va a escuchar SQL Server, el default 1433. Podemos habilitar SQL Server Authentication, ¿sí? En el cual nos va a pedir el usuario sysadmin y la contraseña, el cual va a tomar los mismos que pusimos para la administración de Windows Server. ¿Sí? Acá la parte de storage, también bastante interesante, ya nos propone una cierta configuración en todo lo que es la parte del disco de datos. Puede ser el tipo, puede ser Premium o Ultra. ¿Sí? Premium tenemos ciertas categorías de discos que van desde P2 hasta P80, en el cual el tamaño y la performance varía. Por ejemplo, si elijo uno de 1 GB a un P30, nos dice que tiene un max IOPS de 5000 y un throughput de 200. Pero si voy a un P, no sé, 70, vemos que ahí tenemos mejor IOPS y mayor throughput. En cambio, en todo lo que es la parte de Ultra es más sencillo porque podemos definir nosotros el storage, el IOPS y el throughput. ¿Sí? Tenemos también que contemplar el tema del costo, ¿no? Los discos Ultra son bastante más caros que los Premium. ¿Sí? Acá podemos ir definiendo nuestro storage para los datos, para los logs. ¿Sí? Y estas máquinas virtuales tienen un disco local con mucha performance, ¿sí? Donde nosotros podemos, por ejemplo, poner la TempDB ahí, ¿sí? Es un lugar ideal. Y acá, según la cantidad de CPU que nosotros definimos, nos va a tirar un número de archivos para la TempDB. Si hubiéramos elegido más Virtual Core, tendríamos el número más grande acá. El tamaño inicial, el autogrow, ¿sí? Para el log y el dato de la TempDB. ¿Sí? Acá tenemos otros valores de configuración, por ejemplo, el collation para nuestra instancia, el max degree of parallelism, ¿sí? Memoria mínima y máximo, y si queremos habilitar optimize for ad hoc workload, log pages in memory or instant file initialization. Por último, le damos tags. Acá podemos poner algunos tags para propósitos de administración, ¿sí? Y por último, lo que nos hace es una validación de que todo esté bien como para la creación. Nos hace la validación completa, ¿sí? Nos dice que está la validación ha pasado, ¿sí? Nos dice acá arriba. Nos da un resumen de todo lo que fuimos seleccionando, ¿sí? Y por último, aquí abajo tenemos dos opciones. La primera, crear, el cual le damos crear y ya directamente nos crea la máquina virtual. Y si supongamos tenemos que hacer el deployment de varias máquinas virtuales, ¿sí? No podemos hacer esto para cada una de ellas. Bueno, lo que podemos hacer acá es bajar un template, ¿sí? Para poder utilizar para automation. Y después con PowerShell, por ejemplo, podemos hacer el deployment de varias de estas virtual machines al mismo tiempo en forma mucho más sencilla. ¿Sí? Así que le damos create y una vez que damos create se empieza a crear. Vamos a ir rápidamente nuevamente a create y vamos a ir a la opción de manage instance, ¿sí? Donde acá vamos a ver que la experiencia es bastante similar. Vamos a elegir el grupo de recursos, le vamos a dar un nombre a nuestra manage instance, va a verificar que esté bien, vamos a elegir la región,
Después vamos a elegir todo lo que es la parte de cómputo y storage. ¿Sí? Fíjense que acá arriba vemos primero el service tier, si es general purpose o business critical, ¿sí? Entre 40 y 80 virtual cores. ¿Sí? ¿Qué más? Acá podemos ver lo que es la generación del hardware. ¿Sí? Tenemos generación 5, Premium Series o Premium Series Memory Optimized. ¿Sí? Elegimos la cantidad de virtual cores y la cantidad de storage que necesitamos. Le damos Apply. Acá podemos elegir la autentificación, Active Directory o SQL Authentication o ambas. Le vamos a dar SQL Authentication. Sí, voy a poner aquí y aquí. Chequea que la password esté correcta. Perfecto. Vamos a parte de networking. La parte de networking para Managed Instance es bastante particular porque tiene ciertos requerimientos, pero bueno, lo hace el wizard directamente por nosotros. Nos da la posibilidad de habilitar un endpoint public, ¿sí? Para poder conectarnos eventualmente directamente desde internet. No es lo más recomendable, pero sí desde otros servicios de Azure. La versión mínima de TLS, ¿sí? Acá nos da la opción de seleccionar el servicio Microsoft Defender for SQL como trial. Collation, time zone. Si queremos hacer una georreplicación, tenemos otra Managed Instance en otra región, podemos decirle que sí y directamente nos va a hacer la sincronización con la otra Managed Instance. Y por último, los tags para administración. Hacemos finalmente el review, chequea que esté todo bien, ¿sí? Y lo mismo, podemos crearlo o bajar el template para automation. Cabe destacar que lo que es Managed Instance nos dice acá que puede llegar a tardar hasta 6 horas, ¿sí? Porque es un proceso bastante largo. ¿Sí? Así que bueno, con esto vimos rápidamente cómo crear una Managed Instance y una Virtual Machine en Azure. Para finalizar, como resumen, Azure SQL se ha convertido en el World's Database, ¿sí? Donde tenemos opciones para utilizar en todas las situaciones. Azure SQL incluye Virtual Machines, Managed Instance y Database. SQL Server en máquinas virtuales nos da la mejor opción para hacer un lift and shift sin tener mayormente problemas, o sea, porque es exactamente el mismo producto que venimos usando on-premise. ¿Sí? Managed Instance nos da todo el poder de SQL Server con los beneficios de plataforma como servicio. ¿Sí? Y Azure SQL Database es la mejor opción para aplicaciones modernas Cloud Native con Platform as a Service como opción principal. Bien, hemos terminado la presentación. Nuevamente les dejo mis datos de contacto para que si tienen alguna duda o consulta se comuniquen conmigo. ¿Sí? Muchísimas gracias, ha sido un placer y será hasta la próxima.